Claudio Pizarro no solo es el jugador peruano más exitoso de los últimos tiempos, sino también de los pocos que puede decir que fue entrenado por los técnicos más bravos del viejo continente. El delantero peruano ha sido el futbolista bandera de Perú al ubicarse como referente en una de las ligas más importantes del mundo, la Bundesliga de Alemania, donde jugó por 20 largos años y además se hizo de un nombre como jugador extranjero. En dicha competencia estuvo bajo la tutela de grandes estrategas que le enseñaron todo lo que debía saber para mantenerse en la elite del fútbol mundial. ¿Quieres conocerlos? ¿Sabes quiénes son? ¿Quieres saber quiénes lo entrenaron? Pues, damas y caballeros, bienvenidos a Mr. Fútbol. El día de hoy vamos a conocer a las leyendas que construyeron a Claudio Pizarro, el bombardero de los Andes. El debut de Pizarro en el fútbol peruano fue en Deportivo Pesquero y el primer director técnico que lo entrenó fue el gran Roberto Chale, conocido como el Niño Terrible. Es uno de los jugadores históricos del balompié nacional y la selección peruana, quien no ha recibido el reconocimiento que merece. Roberto Carlos Chale Olarte es un exfutbolista y director técnico en el torneo peruano. Es uno de los máximos referentes del Club Universitario de Deportes y de la bicolor peruana. Ganó varios torneos nacionales y fue un destacado elemento en el combinado peruano. Como jugador crema, logró ser finalista en la Copa Libertadores de 1972 y como seleccionado, disputó el Mundial de México 1970. Como entrenador, logró ser campeón nacional en el 2000 con Universitario y en el 2016 obtuvo el torneo Apertura con el mismo equipo. Después de este viaje, el delantero Claudio Pizarro se fue al equipo de sus amores, Alianza Lima. En el club íntimo estuvo bajo la tutela de Jorge Luis Pinto. El estratega colombiano lo sacó campeón en la temporada 1997, siendo el mejor entrenador del torneo y Pizarro la revelación goleadora del plantel. Años más tarde, Pinto lograría clasificar a Costa Rica al Mundial de Brasil 2014 y la ubicaría entre las 8 mejores selecciones del mundo en ese torneo. Y ahora vamos a conocer a quienes lo entrenaron en Alemania. Pese a ser un ídolo en el Werder Bremen, los mejores entrenadores los tuvo en el Bayern Múnich. Durante sus 20 años disputando la Bundesliga, los estrategas favoritos y más importantes del bombardero de los Andes fueron Joseph Heynckes y Pep Guardiola. El primero arrasó con todo en la temporada 2012-2013, al ganar el histórico triplete con los bávaros. El entrenador, con Pizarro en su plantel y asiduo recambio, logró ganar la Bundesliga, la Copa Alemana y la preciada Champions League. En esta gran campaña, el delantero peruano marcó 13 goles y dio 4 asistencias en todas las competiciones. Juve también logró otra Champions League con el Real Madrid. Pero a pesar de los éxitos que Claudio Pizarro tuvo, hay un entrenador que él estima más y quizás es uno de sus favoritos, Pep Guardiola. El entrenador catalán logró llevarse la Bundesliga en las 2 temporadas que estuvo el delantero Claudio Pizarro. Además, alcanzó las semifinales de la Champions League con el goleador como recurrente recambio. En ambas temporadas, el ex capitán de la selección peruana logró marcar 12 goles y asistir un total de 5 balones a sus compañeros. Lo más resaltante de estas campañas es que Guardiola llegó a declarar sobre Pizarro lo siguiente: ¿cómo no te agarré entre los 24 o 25 años? Hubiera sido el mejor delantero del mundo. Como jugador, Pep Guardiola obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1992 y ganó la Supercopa, Recopa y Copa de Europa con el Barcelona. Como entrenador, conquistó el histórico sextete con el Barcelona, también 2 Champions League, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes. Pero Claudio Pizarro no siempre estuvo en el Bayern Múnich, también tuvo un paso muy corto por la Premier League. Este paso fue muy corto en verdad, solo duró una temporada, pero estuvo bajo la tutela de José Mourinho. El estratega portugués pidió exclusivamente al peruano para tenerlo en las filas del Chelsea. Lamentablemente esta dupla no pudo seguir, ya que el Special Ones se tuvo que ir a los 3 meses y dejó a Pizarro solo en un equipo donde ya no tenía chances y nadie lo conocía. Los títulos más importantes de José Mourinho fueron 2 Champions League,
con el Porto y con el Inter de Milán, 2 Europa League con el Porto y el Manchester United, y una Liga de Confederaciones de Europa con el AS Roma. Con la selección peruana, Claudio Pizarro estuvo en el equipo durante 18 años y tuvo grandes entrenadores como Juan Carlos Oblitas, Julio César Uribe, Paulo Autori y Sergio Markarián. Los dos primeros fueron destacados futbolistas en la historia del fútbol peruano. El popular ciego, hoy cerca de renovar como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, fue uno de los jugadores que disputó la final de la Copa Libertadores de 1972, con Universitario de Deportes como subcampeón. Con la blanquirroja, Juan Carlos Oblitas participó como seleccionado en los mundiales de 1978 y 1982. Además, levantó la Copa América de 1975. Como entrenador de la selección peruana, estuvo a punto de clasificar a Francia 98. Quizás es uno de los que estuvo más cerca de lograrlo. Uribe, más conocido como el Diamante, es uno de los referentes de Sporting Cristal y fue elegido como el tercer mejor jugador suramericano en 1981. Como entrenador de la bicolor, logró llegar hasta los cuartos de final de la Copa América del 2001. Por otro lado, Paulo Autori, con quien el bombardero tuvo una relación especial, llegó a la selección peruana en el 2003 y estuvo en el cargo hasta el 2005. Durante esos años, eligió a Pizarro como su capitán y titular indiscutible en su esquema. El brasileño llegaba a comandar el plantel tras lograr una Copa Libertadores con el Cruzeiro en 1997, un título nacional con Alianza Lima y con Sporting Cristal. Luego de su paso como entrenador del combinado peruano, logró obtener otra Copa Libertadores con el Sao Paulo y un Mundial de Clubes con el mismo club, ambos en el 2005. Después, Claudio Pizarro tuvo que conocer al mago Sergio Markarián, quien tomó la batuta del combinado incaico a partir de 2010 hasta el 2013. Él tuvo a Claudio Pizarro nuevamente como su capitán y referente del plantel. Como entrenador de Perú, logró obtener el tercer lugar en la Copa América del 2011 y su líder era el Bombardero de los Andes. Era un líder indiscutible para Sergio Markarián. En su carrera, Sergio Markarián logró campeonar con Universitario de Deportes y con Sporting Cristal. Con la institución rimense, logró la histórica campaña de la Copa Libertadores de 1997, donde llegaron hasta la final. Lamentablemente perdieron ante el Cruzeiro de Autori. Además, fue el entrenador de la selección de Paraguay en el Mundial de Corea-Japón 2002, llegando hasta los octavos de final de dicho torneo. Después, a Claudio Pizarro le tocó conocer a Ricardo el Tigre Gareca. Él fue nombrado como entrenador de Perú en el año 2015. En su plantel recibía la mayoría de los jugadores del proceso pasado, donde todavía Claudio Pizarro era uno de los mejores jugadores del equipo. Sin embargo, el tiempo de Bombardero de los Andes como representante peruano tendría fecha de caducidad. Un 24 de marzo del 2016, el delantero sería cambiado ante Venezuela por las clasificatorias rumbo a Rusia 2018 y desde allí no volvería a ser convocado por el Tigre nunca más. El entrenador argentino consiguió 4 torneos argentinos como estratega de Vélez Sarsfield. Como guía del combinado nacional, logró el tercer lugar en la Copa América en 2015, alcanzó los cuartos de final en la Copa América y Centenario, obtuvo la medalla de plata en la Copa América 2019 y llegó hasta el cuarto lugar en la Copa América 2021. Además, logró clasificar al Mundial de Rusia 2018. Después de 36 años de ausencia, Perú volvía a una Copa del Mundo, y esto se logró gracias al Tigre Gareca. Para este Mundial, Ricardo Gareca no convocó a Claudio Pizarro por más que el bombardero lo solicitó. Después, Ricardo Gareca se fue a repechaje contra Australia para la clasificatoria al Mundial de Qatar 2022, algo que tristemente no se pudo lograr. Ahora que has conocido a todos los entrenadores con los que ha trabajado Claudio Pizarro, ¿crees que Claudio Pizarro podría ser el entrenador de la selección peruana? Te leemos en los comentarios. Muchas gracias por seguirnos, por compartir nuestro contenido y claro, por siempre apoyarnos. Conmigo será hasta la siguiente ocasión. Y no te olvides que somos Mr. Fútbol y el fútbol es nuestra pasión.